Ahora vamos a estudiar las funciones logarítmicas. Nos dan una función que es igual al logaritmo de x en base a, ¿sí? En esta ocasión a es la base. Bueno, sigue siendo la base, yo sigo utilizando la misma letra, ¿sí? Ahora, si la base es mayor a 1, el gráfico tiene este comportamiento. Si la base está comprendida entre 0 y 1, el gráfico tiene el siguiente comportamiento. Si ustedes se dan cuenta, como que los gráficos son análogos al de las funciones exponenciales. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre por lo siguiente, chicos. Lo que sucede es que la logarítmica es la inversa de la función exponencial. ¿Recuerdan ustedes que en la clase anterior vimos funciones inversas? ¿Sí? Donde el conjunto de partida se convertía en el conjunto de llegada y viceversa. Esto ocurre con las funciones exponenciales y logarítmicas. Si yo en alguna oportunidad te pregunto cuál es la inversa de la función logarítmica, vos me tenés que responder que es la función exponencial. ¿Y cuál es la inversa de la exponencial? La logarítmica. Una es la inversa de la otra. Es por eso que los gráficos son totalmente análogos, ¿sí? Tienen casi, digamos, el mismo comportamiento. Ahora, observen chicos una aclaración. Tanto en las funciones exponenciales como en las logarítmicas, la base nunca es 1. ¿Sí? Eso tiene un porqué, pero no nos vamos a extender en ese tema, ¿sí? Simplemente vamos a tenerlo claro que la base no es 1. Tiene que ser mayor a 1 o tiene que estar entre 0 y 1. Tampoco la base tiene que ser negativa, ¿sí? Bien, vamos a tomar eh, la siguiente función. F de x igual logaritmo natural de x. Vamos a ver si este ejercicio aparece en la guía. Vamos a ver. Guía número 4. No aparece, pero bueno. Vamos a tomar como ejemplo esta función, ¿sí? Sabemos que es una función exponencial. Acabo de poner ejemplo. Perdón, sabemos que es una función logarítmica, ¿sí? Porque acá nos aparece ln. Ahora te preguntarás, ¿pero por qué ln y no me aparece log? Es decir, de esta manera. Logaritmo de x en base. Lo que sucede, chicos, es lo siguiente. Cuando la base es como en esta oportunidad, se le cambia la escritura. ¿Sí? Eso ustedes ya lo van a encontrar en todos los textos. O algunos lo recordarán del secundario. Cuando la base es se cambia toda esta escritura. Se escribe ln. Entonces, cuando ustedes vean ln es porque yo me refiero al logaritmo de x en base Y siempre lo que está entre paréntesis o lo que está después de ln se le llama argumento. Toda función logarítmica posee o contiene un argumento, ¿sí? Bien, ahora, si yo te doy esta función y te pido el dominio, la imagen, conjunto de positividad, negatividad, el conjunto de ceros, ¿cómo lo vamos a graficar para poder extraer toda esa información que nosotros requerimos? Primero, encontrás la asíntota vertical. Todo lo contrario en funciones exponenciales. Recuerden que en las exponenciales yo buscaba directamente la asíntota horizontal. En esta oportunidad, como estamos en logarítmica, vos vas a buscar las verticales. ¿Cómo encontrar las verticales? En esta oportunidad no vas a hacer lo siguiente, cubrir esto y ver lo que esté sumando o restando. No. En las logarítmicas se trabaja de otra manera. Seleccionas el argumento y lo igualas a 0 siempre. En esta oportunidad no hay nada que despejar porque ya está despejado x. Ese es
Digamos, el argumento es X. La asíntota vertical lo encontrás de la siguiente forma. El argumento siempre lo igualas a 0. ¿Qué puede pasar en los exámenes? Que el argumento yo te dé X más 6. A ver, otra forma podría ser X al cuadrado más X más 7. Te puedo dar una cuadrática o una polinómica también te podría dar, ¿sí? Y vos lo igualás a 0. Y después ya viene, depende de ustedes qué métodos quieran utilizar. Si tienen cuadrática, para encontrar los ceros o las raíces, utilizar la resolvente. Y si yo tengo una función polinómica, es decir, de grado 3 o más, podés utilizar Ruffini, ¿sí? Bien, vamos a buscar también la intersección con el eje X en esta oportunidad. Recuerdan que en las exponenciales nosotros buscábamos la intersección con el eje Y. Ahora en este tema vamos a buscar la intersección con el eje X. Prácticamente todo lo contrario. Para encontrar la intersección con el eje X, a la función yo lo tengo que igualar a 0. Es decir, 0 lo reemplazas en Y. Es decir, Y vale 0. Recuerden que en el eje X, en el eje horizontal, siempre Y vale 0. Siempre. Entonces ahí le vamos a dar el valor de 0 para encontrar la intersección con el eje X. La gran interrogante es, ¿cómo voy a despejar esta ecuación? Si yo tengo acá el logaritmo natural de X, un momento, chicos, creo que hay una consulta por el chat. Sí, el argumento es todo lo que está dentro del paréntesis. Sí, exactamente lo que te respondió Alexis. Bien, ¿cómo vamos a despejar esta X? Porque yo necesito la intersección con el eje, perdón, la intersección con el eje X. ¿Sabe? Como esta es una función logarítmica, lo que yo hago es pasarlo al primer miembro, pero lo pasas como una función exponencial. Es decir, si este es el logaritmo natural, pasa al otro miembro como una e. Y este número que está acá, lo ubicas en el exponente. Y en el segundo miembro queda X solo. Vuelvo a repetir, esta parte igual lo vamos a reforzar, ¿sí? El día de hoy también. Yo necesito despejar X. El logaritmo natural, yo lo paso al otro lado. Y cuando lo pasas al primer miembro, se convierte en exponencial. ¿Y eso por qué? Porque recuerden que las exponenciales son la inversa de la logarítmica. Y la inversa de las logarítmicas son las exponenciales. Por esa razón. Y este número que está acá se convierte en exponente. Y el argumento lo bajas tal cual. E elevado a la 0 siempre vale 1. Hemos encontrado la intersección con el eje X. La intersección con el eje X vale 1. Ahora vamos a graficar, chicos. Observen que ahora nos ha resultado X igual a 0. Eso nos indica que coincide con el eje Y. X igual a 0 es lo mismo decir eje Y. Entonces ahora el eje Y se comporta como asíntota vertical. Entonces lo escribís en línea punteadas. El eje X lo graficamos normalmente. Vamos a ubicar la intersección con el eje X. Vale 1. Aproximadamente está por acá. Sabemos que esta es la asíntota vertical. X igual a 0.
1 es la intersección con el eje X. Ahora veamos cuál va a ser el comportamiento de la función. Como la base es E, porque es ln, entonces es mayor a 1. Tiene este comportamiento que está acá. Tenemos nuestro gráfico, chicos. Ahora sí podemos responder el dominio de F. El dominio ya no son todos los reales. Ahora el dominio, fíjate, es de 0 a más infinito. ¿Por qué de 0? Recuerden que el 0 o la recta x igual a 0, que es esta recta vertical, se comporta como asíntota, ¿sí? Entonces tiene que ser abierto porque nunca lo puede tocar. De 0 a más infinito. Además, en esta parte yo no observo nada con respecto al gráfico, por eso no pertenece al dominio. Por tal razón, cuando ustedes ingresen valores negativos en la calculadora y quieren encontrar el logaritmo, por ejemplo, si ingresas en la calculadora el logaritmo natural de -10, te bota error porque eso no existe, ¿sí? Eso no está definido en la matemática. ¿Qué más podemos encontrar? La imagen. La imagen en esta oportunidad va a ser los reales, chicos. En las funciones logarítmicas, siempre la imagen son todos los reales. Eso lo pueden ir anotando. En las logarítmicas, la imagen son todos los reales. Conjunto de ceros, en este caso es 1. Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Hagamos el recorrido de 0 a 1. El gráfico está por debajo del eje X. Si está por debajo del eje X, entonces le corresponde el conjunto de negatividad. Si continuamos el recorrido, el gráfico está por encima del eje X. Entonces le corresponde al conjunto de positividad. Vamos a buscar el gráfico de e a la x para que ustedes observen las diferencias o las coincidencias. Voy a dejar unos segundos, mejor para que termine de copiar. Bien, recordemos esta función que vimos, e a la x. Esta es la inversa de esta. Esta que está acá es la inversa. Observen el dominio de esta función exponencial de e a la x, reales. Ahora observen la imagen de esa función logarítmica, reales. Ahora observemos el dominio de esta función logarítmica, 0 más. Ahora veamos la imagen de esta función exponencial. Se dan cuenta que únicamente cambia el orden y eso ocurre siempre. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con funciones inversas. Por eso. ¿Cuál es la conclusión? Algunos ejercicios cuando les aparecen los exámenes, ahora lo vamos a ver en esta última parte, yo te doy una función cualquiera y te pido hallar la inversa. Y de esa inversa te pido hallar el dominio de la imagen y a ustedes les cuesta calcular el dominio de la imagen de esa inversa. Entonces, ¿qué van a hacer? Vuelven a la función original y en la original encuentren el dominio el dominio de la imagen y le cambian el orden. Es decir, en donde, con respecto a la función original, el que te resultó el dominio llega a ser la imagen, pero de la función inversa. Si no se entiende esta parte que estoy mencionando, lo vamos a ver con los ejemplos, ¿sí? Otra cosa más que quiero recalcar es lo siguiente. En funciones logarítmicas no pedimos mucho con lo que es conjunto de positividad negatividad. Ojo, te podemos pedir sí, pero
en donde nosotros le damos mayor importancia es encontrar el dominio de las funciones logarítmicas. Y es por eso que por ahora ya no vamos a hacer más ejercicios encontrando conjunto de positividad y negatividad de las funciones logarítmicas. Lo que vamos a hacer es encontrar el dominio de las funciones logarítmicas, que es lo que mayormente pasa en los exámenes. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, decime. En este ejercicio tomó la base para la imagen del gráfico. ¿Esto es porque el logaritmo vale lo mismo que la E, digamos, 2,7 también? ¿Es el mismo valor en ambos? Sí, exactamente. Ok, gracias. De nada. Antes de resolver los ejercicios de la guía, a ver, voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede si yo te doy la siguiente función? F de x es igual logaritmo natural de x más 6. Ponele. Ustedes con lo poco que yo les expliqué y siguiendo esa misma metodología, pueden hacer el gráfico, encontrar el conjunto de positividad, negatividad y el conjunto de ceros, etc. Pero no te voy a pedir ahora todo eso. Te voy a pedir lo que más se solicita en los exámenes. Hallar el dominio de las funciones logarítmicas. Primero nosotros vimos cómo encontrar el dominio de forma gráfica. Ahora vamos a encontrar el dominio de la función logarítmica, pero totalmente, podemos decirlo de forma analítica o de forma algebraica, como quieres llamarlo, ¿sí? Les voy a enseñar este camino. ¿Por qué enseño esta parte? Porque a veces aparecen los exámenes y no les aparecen las primeras evaluaciones, les va a aparecer en el final, pero en alguna de las dos tiene que estar. Y ustedes van a perder mucho tiempo haciendo el gráfico y todo demás cuando existe también, digamos, otro mecanismo que es la parte analítica. Así que también lo tengo que explicar esa parte, ¿sí? Si a mí me dan esta función y me piden hallar el dominio, lo que yo tengo que hacer es únicamente concentrarme en el argumento, que es todo lo que está dentro del paréntesis, el argumento. Y el argumento siempre tiene que ser mayor a 0. Y eso ya lo habíamos explicado por qué, ¿sí? Siempre tiene que ser mayor a 0. O sea, el argumento no puede ser negativo. ¿Podría ser 0,01? Sí, podría ser 0,01. 0,01 no es 0. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? El argumento tiene que ser mayor a 0. Despejan x. Despejas x y observen lo que ocurre. X es mayor a menos 6. Ya está despejado x. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función es desde menos 6 a más infinito. ¿Por qué a más infinito? Porque te dice mayores a menos 6. Como te dice mayores, es hacia la derecha. Y observen, chicos, hemos encontrado el dominio sin necesidad de estar graficando esta función. Sin necesidad de encontrar la asíntota vertical, sin necesidad de estar ubicando la intersección con el eje X. Acá tenés otro mecanismo. Ustedes lo pueden hacer como deseen, no hay problema, ¿sí? Porque lo estoy enseñando de las dos maneras. Ahora veamos un ejercicio de la guía. Veamos el ejercicio 6B. 6B es f de x es igual logaritmo natural de menos x. Y te piden hallar el dominio. En este ejercicio únicamente te pide hallar el dominio, no te pide más. Entonces, tomas el argumento y siempre mayor a 0. Pero el x tiene que estar despejado. X no está despejado, está multiplicado por menos 1. Entonces el menos lo pasas al otro lado, pero cuando lo pasas un menos al otro lado, esto cambia de sentido. Ojo, el menos yo lo pasé acá, pero no le escribo el menos, porque el 0 no tiene signo, por esa razón.
pero sí cambia el sentido por el hecho de que este menos yo lo pasé al segundo miembro. Está despejado X. ¿Cuál es el dominio? El dominio de esta función son, como son X menores a 0, entonces es de menos infinito, 0 abierto. ¿Por qué abierto? Porque es menor, no está la raya abajo, ¿sí? Por eso no va entre corchetes. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, decime. Ahí sí está multiplicado por un menos 1, la X, ¿no? ¿Por qué Sí. cuando pasa del otro lado no pasa 1? No, este menos 1 pasa como, está multiplicando, va a pasar a dividir acá. Mira, realmente pasaría Ah, así. ok. Listo, ahí lo entendí. Así, de esta manera. Ah, está, perfecto. Y recuerden que el sentido siempre cambia. Cuando estás pasando a dividir o a multiplicar un número negativo al otro miembro. Eso ocurre en inecuaciones. En las ecuaciones no hay problema. Sigamos resolviendo, chicos. A ver. Hagamos el C y después vamos a la última parte de la clase. Nos dan una función. F de X es igual. Logaritmo natural de X al cuadrado menos 9. Muchos se preguntan, ¿por qué tanto piden el dominio de la función logarítmica en todos los exámenes de matemáticas 51? Una de las razones es porque en el argumento uno puede agregar cualquier tipo de función. Lo que mayormente va a pasar es funciones polinómicas. Entonces, ahí ustedes van a demostrar que saben que el dominio de una función logarítmica siempre tiene que ser mayor a 0. ¿Qué más están demostrando? Que saben factorizar, que saben utilizar Ruffini. ¿Qué más están demostrando? Que saben utilizar la definición de módulo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso mucho aparece este tipo de ejercicio en los exámenes. Y se le pide hallar el dominio, porque como que abarca todo lo que hemos visto al comienzo de la cursada. Esa es una de las razones. Ahora, nos piden el dominio de esta función logarítmica. Nosotros sabemos que el argumento tiene que ser mayor a 0. Por definición. ¿Sí? Únicamente lo voy a resolver de forma analítica, chicos. Si ustedes lo quieren resolver de forma gráfica, lo pueden hacer y vean que tienen que llegar al mismo resultado. Este ejercicio tiene dos caminos. Uno de ellos es que ustedes lo lleven a forma factorizada. Yo les recomiendo que lo haga. Llévenlo a forma factorizada, después utilicen la regla de signos que yo les enseñé en la unidad número 1 y van a llegar al resultado. Eso se lo dejo para ustedes. Voy por el otro camino. Despejar X de esta manera. Tengo que eliminar este número 2. Si yo no elimino ese número 2, no puedo avanzar, porque tenés que despejar X. Entonces yo extraigo la raíz cuadrada y la raíz cuadrada. Cuando ustedes agregan la raíz cuadrada, esta se convierte en módulo. La raíz cuadrada de 9 es 3. Observen, chicos, aquí hemos llegado. Definición por módulo. O sea, ustedes nunca se van a salvar. Si ustedes toman el primer camino que yo les mencioné, van a tener que saber llevar la forma factorizada, es decir, van a utilizar la cuadrática o Ruffini, dependiendo de qué grado es el polinomio. Y en esta ocasión, si van por este camino, no se salvan, porque van a tener que utilizar la definición de módulo. O sea, como que los dos caminos son un poco, digamos, complejos. Así que ya depende de cada uno de ustedes. Ahora, si llegan hasta acá, tienen que utilizar la siguiente fórmula. El módulo de X cuando es mayor a un número A. Esta fórmula, si no me equivoco, yo les pasé en las primeras clases, ¿sí? Pero igual lo voy a escribir porque no creo que lo recuerden. Y el que lo recuerda, genial. Esto es X menor a menos A o X mayor a A. El módulo de X mayor a un número siempre es X menor a ese número negativo o, este es una O mayor a este número.
Entonces, vamos a continuar. X es mayor a 3. En este caso, A vale 3. Entonces, sigo la fórmula. Esto es X es menor a menos 3, porque me dice con negativo. Esta O se convierte en unión. X es mayor a 3. Únicamente estoy siguiendo la fórmula, chicos. Ahora, X menor a menos 3, ¿quién es? De menos infinito a menos 3 abierto. Unido, ¿quién es este intervalo? De 3 a más infinito, porque me dice mayores a 3. Ustedes pueden escribir X pertenece o pueden escribir también, si desean, dominio de F. ¿Sí? Cualquiera de estas dos formas les tiene que aparecer en las opciones. O directamente esta parte. Listo. Hemos encontrado el dominio, chicos. ¿Se dan cuenta? Estamos utilizando todo lo que hemos visto al comienzo de la materia. Si uno no recuerda que el dominio de una función logarítmica es siempre que el argumento es mayor a 0, nunca va a poder encarar este ejercicio. ¿Alguna observación hasta acá, chicos? Profe, y en estos ejercicios se puede también sacar la imagen o siempre van a ser los números reales. Buena pregunta, buena pregunta. Bien, acá su compañero está consultando con respecto a la imagen. Fíjate que estamos en una función logarítmica. ¿Qué sucede si yo te pido allá la imagen? Directamente vos tenés que responder que son todos los reales, por definición. ¿Recuerdan ustedes que en las exponenciales el dominio era todos los reales? En las logarítmicas la imagen son todos los reales por definición. ¿Sí? Es por eso que en los exámenes no se le pide la imagen de una función logarítmica, porque la mayoría, casi todos van a marcar los reales, porque eso es por definición. ¿Sí, chicos? Sí que tengan claro esa parte. Vuelvo a repetir. En las funciones exponenciales siempre el dominio son todos los reales. En las funciones logarítmicas la imagen siempre son todos los reales. Por definición. Y cerramos el caso. Ahora, un consejo, a ver, como para que ustedes practiquen. Resuelvan este ejercicio en casa, para el que desee, obviamente, de esta manera como yo lo expliqué. Asíntota vertical. El argumento lo igualas a 0 y vas a encontrar las asíntotas. Te va a dar menos 3 y 3. Va a coincidir. Luego la intersección con el eje X, es decir, a toda esta función lo vas a igualar a 0. Y despeja X. Graficarlo y encontrar todo esto de acá. Como practicar. Ahora sí, vayamos también a otro punto importante, que son encontrar la inversa cuando yo te dé funciones exponenciales y te dé funciones logarítmicas. Para ello vamos a tomar los siguientes ejercicios. De esta misma guía, chicos, de esta misma guía, el ejercicio número 5. A ver, vayamos al ejercicio número 5. Nos piden hallar la inversa de esta función, dar dominio e imagen. Recuerden que la inversa se representaba de esta manera. Eso también lo expliqué en la clase anterior. Vamos a tomar el ejercicio D, el 5D. F de x es igual e elevado a la 2x más 1. Todo esto restado por 2. Otra preguntas típicas que aparece. Si no te aparece en el examen hallar el dominio de una logarítmica, te va a venir a encontrar la inversa de este tipo de funciones. Una de las dos tiene que estar. Primero, para encontrar la inversa, recordemos, hacemos el cambio por regla de correspondencia. Toda esta función es i.
para poder encontrar la inversa de una función, lo que yo tengo que hacer es despejar la variable x. No sé cómo, pero lo tenés que despejar. Es donde nosotros ahí te vamos a dar un ejercicio donde vos tenés que, vamos a ver tu habilidad, a ver cómo vos lográs despejar esa variable. Primero, observemos que yo tengo acá un -2 restando, entonces yo lo paso acá a sumar. El error que cometen algunos es el e pasarlo como logaritmo natural. Observen, si yo tengo una exponencial y quiero encontrar la inversa, esto pasa como logaritmo natural. Si yo tengo un logaritmo natural, esto pasa como una exponencial, porque una es la inversa de la otra. Si ustedes pasan el e como logaritmo natural, ya valoraron todo el ejercicio, porque primero tenés que pasar todos los términos que están sumando o restando fuera de toda esta potencia. Entonces el -2 yo lo paso a sumar. Ahora yo me pregunto, ¿fuera de e tengo otro número sumando o restando? No. Perfecto. Ahora, en este término, ¿yo tengo fuera de e o junto con e un número multiplicando, dividiendo? No. Ahora sí, tenés e elevado 2x más 1, este más 1 está arriba. Algunos que hacen este 1 lo pasan a restar. No, llámalo ahora de todo el ejercicio porque esto pertenece al exponente. Lo que ustedes van a hacer es, ahora así como está, el e lo pasás. Pero cuando lo pasás al primer miembro, lo pasás como la función inversa. Es decir, lo pasás como el logaritmo natural. ¿Y qué pasa con i más 2? Se convierte en el argumento. ¿Y por qué se convierte en el argumento? Recuerden que el logaritmo natural no puede subsistir solo. Siempre necesita de un argumento. Siempre. Ahora, cuando pasas el e acá, 2x más 1 lo bajas igual. Pero el ejercicio aún no ha concluido porque no tenés despejado x. ¿Se dan cuenta, chicos? Y esto se puede convertir en digamos, en algo más complejo. Te puedo agregar más cosas, ¿sí? El 1 lo pasas a restar. Pero no va a pasar dentro del argumento, ya no, ¿sí? Va a restar al logaritmo natural. Ahora, el número 2 lo pasas a dividir. Ahora sí, como está despejado x, ya está. Te falta un último paso y encontrar la inversa de esta función. ¿Cuál es el último paso? Cambiar la simbología. Donde yo veo una x, f a la -1, porque es la inversa. Y donde yo veo una y, le cambias por una x. Observen, chicos. Esta es la inversa de esta función. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Dominio de imagen, pero de la inversa. Te piden el dominio de la imagen de esta función. Bueno, hemos llegado hasta acá. ¿Cuál sería el dominio? El dominio, como yo tengo una función logarítmica, este -1 y 2 no me interesa, pero yo tengo una función logarítmica. ¿Cómo encontramos el dominio? El argumento siempre mayor a 0. Entonces vos decís x más 2 tiene que ser mayor a 0. Despejas x y observen. ¿Cuál va a ser el dominio de la inversa? Desde -2 a más infinito. ¿Y cuál es la imagen de la inversa? A ver quién me responde. Todas las reales. Perfecto. Todos los reales. ¿Y eso por qué, chicos? Porque el dominio de una función exponencial siempre son todos los reales. Y como esta es la inversa, entonces el dominio de esta función tiene que coincidir con la imagen de esta función. Ahora, si yo te pido la imagen de esta función, ya no lo vas a calcular. La imagen va a ser el dominio de esta función. Recuerden que una es la inversa de la otra. ¿Alguna observación hasta acá, chicos?
Genial. Vamos a cortar y les envío el último enlace del día.